que pueden dar síntomas en el abdomen, la barriga. ¿Sí? Desde la insuficiencia cardíaca descompensada, que es por la parte de medicina, hasta los problemas médicos de dolor abdominal, de diversas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la pancreatitis es un paciente de manejo médico y de manejo quirúrgico, ¿cierto? Ustedes no saben nada de cirugía porque no han pasado por ahí, ¿verdad? No. Entonces, la pancreatitis es uno de los problemas primordiales que mezcla las dos especialidades, la especialidad médica y la especialidad quirúrgica. Médica porque la mayoría del tratamiento tiene que ser médico, y quirúrgico si el cirujano tiene que resolver algún problema. Entonces, siguiendo como más o menos dicen los libros, que yo no sé por qué dicen que la bilirrubina es verde, como se la ponen en todo el lado, que las venas son azules y las arterias son rojas. Bueno, vamos a poner un poquito aquí verdoso aquí. Entonces, en diferentes formas y clínicas van a tener diferentes manifestaciones de por decir dolor abdominal. Entonces, existe el dolor abdominal, que es, a veces le ponen el hígado amarillo. El dolor abdominal tipo cólico y el dolor abdominal que es tipo punzante, el urente, ¿ok? Y el dolor que le dijo uno de los amigos míos por ahí que es cerebral, ¿cierto? Entonces, en los dolores abdominales punzantes normalmente vamos a tener dolores referidos o vamos a tener dolores abdominales que son asociados a vísceras de tipo sólido, ¿okay? O a la presencia del dolor abdominal por la complicación de un crecimiento ganglionar intraabdominal, ¿okay? Cuando ustedes tienen adenitis mesentérica o tienen algunas otras cosas que pueden producir compresión de las vísceras huecas, podemos tener a lo mejor un problema de dolor distinto que tengamos que enfocar entonces. También depende en el dolor abdominal de la edad de los pacientes. La edad de los pacientes es importante porque de acuerdo a la edad ustedes van a tener diferentes enfermedades que van a ser, de acuerdo a la edad, la manifestación primordial. Por ejemplo, los pacientes con apendicitis aguda no van a pensar que los pacientes todos pueden tener una apendicitis aguda normal, no son los grupos etarios irregulares. Entonces, pacientes que tienen dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, como vieron, ¿se acuerdan que vieron el diagrama que hizo el blanquito que se siente en el? O tenemos que ubicarlo por sectores. Entonces, ¿qué duele punzante hacia la zona del hipocondrio derecho? ¿Qué puede doler de manera punzante? Bueno, la primera víscera más grande que pesa 1 kilo, más o menos 1,2 kilos, es el hígado. ¿Okay? Entonces, ¿qué duele del hígado? No duele a la cápsula de inicio. Eso es lo que duele. Entonces, ¿qué cosas le pueden hacer que duele el hígado? Bueno, cuando aumenta de tamaño, ¿cierto? Cuando el hígado aumenta de tamaño. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuando el hígado aumenta de tamaño, va a estirar esa cápsula y va a tener netamente un crecimiento por expansión. Pero también puede pasar que sucedan cosas en el hígado distintas que pueden causar expansiones pero focales, como cuál, por ejemplo, que se les ocurre pacientes que tengan lesiones propias del hígado, por ejemplo, cirrosis. Estas así serían que cirrosis. No. ¿Cómo sería la cirrosis? Cuando hay cambios de la forma, los nódulos que aparecen normalmente en los bordes como una superficie que llamamos irregular. Entonces, en el hígado cirrótico ustedes van a tener una superficie irregular. Es lo ideal de la palpación abdominal del hígado por cirrosis, pero también se puede tener una palpación nodular del hígado no cirrótico. ¿En qué caso? ¿Y tú? No, yo le iba a preguntar una cosa. No, esto no es para preguntar.
perforaciones intrahepáticas del hígado son por acceso al hígado. Los accesos normalmente no son palpables en la superficie. Si el tumor está dentro del parénquima, no lo vas a palpar. Ahí está el hepatocarcinoma. ¿Cómo lo palpamos ahí? ¿Qué se le ocurre que puede modificar la superficie del hígado? ¿Qué pasa? Gabriel, ¿ah? La fibrosis por sí le da dureza, pero le da nodalidad. En la fisiopatología de la cirrosis hepática está la fibrosis grave y va a causar dos nódulos. ¿Qué otra cosa? Son esos chiquitos. No, el hígado graso no, a menos que tenga cirrosis. Estas cositas que se les ocurre que son. ¿Cuál es el tumor más frecuente del hígado? El tumor secundario más frecuente del hígado. La metástasis. La metástasis. Acuérdense que este señor, o sea, el tumor hepático más frecuente secundario es la metástasis. El tumor hepático más frecuente es el hepatocarcinoma. ¿Sí? Es muy distinto. Entonces, acuérdense que aquí ustedes tienen algo que es vascular, que va a recoger toda la sangre que viene de dónde. ¿De dónde viene esta sangre? Vamos a ponerle por aquí el vaso, para hacerlo más corto, ¿verdad? ¿Qué viene de aquí? ¿Qué es esto que yo dibujo aquí? ¿Qué es esto que gasté un realero en esta tiza? A mí me gusta dibujar porque uno cuando va dibujando va aprendiendo. Cuando en la anatomía te ponían a dibujar, ustedes aprendían más. ¿Ustedes dibujaron? ¿Quiénes dibujaron anatomía? Así sincero. Esa es la gran ventaja. Y no aprendían mejor cuando, por ejemplo, aquel libro de anatomía fastidioso decía que había una torsión en el húmero que no entendíamos cómo coño era la torsión. Entonces ustedes dibujaban una línea así, porque eso es una foto en doble. Entonces que si hay una cresta que se va sentido antero-posterior, lateral izquierdo, para arriba con la cabeza da media vuelta, yo no entendía, pero si usted la dibujaba, lo hace así. Entonces la vena porta recoge no solamente la sangre que viene o tiene contacto con la sangre que lo avanza, sino que viene de las mesentérias. Entonces, de las mesentérias, ustedes por anatomía saben que las venas mesentéricas recogen la sangre que viene del colon, del intestino delgado, y que predominantemente del intestino delgado, del colon derecho, son las primeras que llegan a este punto. Entonces, por lógica, si ustedes tienen un tumor de colon, que es una masa palpable en el hipocondrio derecho, en el flanco derecho, en la fosa ilíaca derecha, que cursa con anemia y que tiene, no causa obstrucción normalmente, a menos que toque la válvula ileocecal, entonces van a pensar que tiene un tumor de colon derecho. Si le hacen un eco, la metástasis va a ser más rápida en el colon derecho que en el colon izquierdo, porque el colon derecho tiene más vascularización que el colon izquierdo. Entonces, si ustedes consiguen un hígado metastásico, lo que van a primordialmente pensar que esa lesión tumoral es una célula que viene de vía digestiva. Por anatomía sabemos que las lesiones que vienen son normalmente hasta aquí. ¿Y qué pasa con el recto y con el ano? A veces tienen un tumor gigante de recto y de ano y no tienen metastasis hepática. Bueno, qué bola, este tipo no tiene metastasis hepática, pero tiene una marcola en el recto que no lo deja hacer pupú, que hace ese asintata, que hace rectoral, que hace mastotex, que podemos pensar por mucho tiempo que es enfermedad articular y que erróneamente comenzamos a pensar que tiene hemorroides, porque todo el mundo habla de que saltar, hola, sí, solamente si me dejas ver tu oreja. ¿Dónde está lo que te regalé? Dolor. ¿Tú qué? ¿Tú eres más bien que todos los demás? ¿Tú tienes un hijo?
¿Qué hacer aquí? No, pero va a enternecer. Qué cuchillo. Casada. Yo no tuve hembra. Me parece chulo. No me tuve cosas chinas. De los que vinieron por el ferrocarril. Ah, de los que vinieron en el barco por el ferrocarril hace 7, 8 años. ¿Es así? ¿Sí? ¿Por qué se produce la mayor cantidad de chikungunya y zika en Venezuela hace como 7, 10 años? Por los cambios poblacionales. Es un fenómeno que surgió en donde había centros de acopio de donde vinieron los chinos a construir el ferrocarril. No estoy diciendo nada malo. Vinieron los chinos e hicieron unos sitios donde se centraron y se quedaron y hacían como campamento. Entonces ahí comenzó a haber virus, zika y chikungunya, que esa vaina no se veía en Venezuela. Entonces una de las cosas de las teorías que hay que los cambios poblacionales hicieron que trajeran, que venían personas con infecciones virales que normalmente a la población se dice, mira, ahora ustedes ven zika, chikungunya, que hace unos años ustedes están en el liceo, sería. Eso había una epidemia esa vaina más que el dengue. Entonces, ¿qué es eso? Entonces el muchachito brotaba, no, eso es zika, eso es chikungunya, ahora no se ve nada de eso. Entonces, la enfermedad giraba. Y hubo una cantidad de cosas que daban similar al COVID. Por ejemplo, los pacientes que tenían chikungunya y zika hacían mucha obstrucción intestinal por isquemia mesentérica. Y esas son cosas que ocurren también con el fulano pobre que produce más de 4 trombosis. Pero no saliéndonos de ahí del cumpleaños de la niña. ¿Cómo se llama su niña? Estela. Estela. El cumpleaños de Estela, entonces como Estela está de cumpleaños, la evaluación se las hago el miércoles. No, porque el miércoles no tenemos salón. Hoy sí tenemos salón. Bueno, fíjense. Entonces, ¿por qué hablamos de la superficie del hígado? Porque hablamos del dolor del hígado. Bueno, porque evidentemente las dos maniobras que casi siempre me tocan a mí son para ver cómo está el hígado. Entonces, ¿qué vamos a diferenciar en un paciente que tiene un hígado nodular? ¿Cuáles son las características que le describimos? Cada vez que nosotros deberíamos explorar el hígado. Número 1, tamaño, que es para saber si tiene hepatomegalia o no. ¿Cierto? 2, consistencia. Eso es lo mismo que la consistencia de los nódulos linfáticos. Si es pétrea, si es dura, si es blanda, si es renitente también. Renitente, acuérdense que es la punta de la mano. Eso es fácil. 3, si tiene dolor. Si tiene dolor implica que está congestivo, que la cápsula está dilatada, tocada, que puede ser normalmente por cosas inflamatorias de ahí. Fíjense, como cosa rara, la cirrosis hepática, que es una fibrosis severa, cuando ya está en fibrosis grado 4, que produce nódulos hepáticos, normalmente no duele, porque es colágeno que crece del parénquima. Normalmente, aunque cause cambios en la morfología o en la morfología de la superficie hepática, no duele, a menos que ese nódulo se malignice. Cuando se maligniza y duele, normalmente debe haber un efecto vascular, que eso se lo voy a explicar ahorita, qué es lo que pasa en el hepatocarcinoma. ¿Okay? Entonces, si tenemos un hígado que es doloroso o no, tamaño, consistencia, dolor. 4, superficie. Tamaño normal, superficie irregular, consistencia dura. ¿Okay? ¿Qué más le podemos escribir?
sensibilidad a la lengua. El imán. No, porque eso es normal que lo tengan. Tamaño, consistencia, superficie, dolor. ¿Qué más? Si está desplazado, no. No, normalmente no, porque casi siempre están los sitios con los mecanismos anatomómicos que tenemos. Vamos a pensar. A ver qué otra cosa le describo. Entonces, cuando yo voy a agarrar un hilo, agarro superficie, lo toco por encima. Ahorita no tienen mano. Deberíamos tomar mano a ver qué es lo irregular y qué es lo regular. Hay una señora que tiene cirrosis allá, vamos a ver cómo le podemos palpar la barriga. Si no tiene así, atención, que nos mande papá, a ver si vemos algo normal. Y ustedes sepan en su mano qué significa ser normal. Yo primero me voy a ir con unos de ustedes. Cuando ellos vuelvan, entonces va el otro grupo. A no llevar 30 tipos a tocar la barriga de la señora, porque a veces de tanto toque le pueden hacer una laceración al vaso, porque tiene que tener soportar severa. Entonces, superficie, tamaño, consistencia, dolor, superficie y describimos. ¿Y radiación no? No, siempre vamos a describir el borde. Entonces, esto es lo que le vamos a describir al hígado. Eso sí lo van a notar porque es una pregunta de examen, bombita, facilito. ¿Cómo es el borde del hígado? O sea, ese borde es cortante, cosa que es poco probable que ustedes lo sepan, porque ese borde cortante es muy difícil de conseguir. El borde cortante sería que el hígado cae así sobre la grasa y las vísceras, o sea, cae como una sabanina. Entonces, palpar un borde cortante quiere decir que cuando te pasa la yema de los dedos, esto es así. O sea, muy difícil. Eso es un hígado sano. Normalmente todos tienen borde rojo, ¿por qué? Porque están enfermos. Si es por insuficiencia cardíaca, el hígado crece, ¿ves? Y también el borde se pone rojo. ¿Ves? Si están, por ejemplo, con un problema de una hepatitis aguda, el hígado crece y el borde se hace rojo. Es difícil conseguir en otra sala de medicina el borde cortante. De hecho, hasta para mí es difícil decir tu borde cortante. Porque si yo lo siento, cuando yo hago la maniobra y respiro y toco con las yemas de los dedos, casi siempre va a haber un borde rojo. Entonces, es muy difícil. Y dolor, consistencia, superficie y el borde. Y por ejemplo, en pacientes pediátricos que tengan alguna infección del hígado, eso no se. Sí, se vale. Claro, pero tienes que tomar los diámetros del hígado. Por ejemplo, ¿qué órgano va a estar grande en los chamos antes de los 15 años? Más que el hígado, el vaso. De hecho, dicen que la gente los niños van con su vaso grande para la escuela. Entonces, el vaso es que va a tener más cuidado porque está madurando ese sistema hematopoyético todavía hasta que establece un tamaño normal. ¿Okay? El hígado normalmente no se mantiene grande, sino se mantiene normal. Si es un chamo, ¿qué le va a doler? ¿Qué patologías le darían a los chamos que le puede doler el hígado? La hepatitis viral, la hepatitis aguda por cualquier razón, ya sea por dengue, por virus de hepatitis A, normalmente no por B y C, pero hepatitis E sí pueden tener. ¿Okay? Citomegalovirus que produce hepatoesplenomegalia, pero produce un cuadro distinto y florido. Por ejemplo, produce adenopatía o adenomegalia, que tienen sus características particulares con hepatoesplenomegalia. ¿Okay? Entonces ahí ven ustedes un chamo que viene con fiebre, adenopatía, hepatoesplenomegalia, todas esas cosas, y tiene adenopatía con características inflamatorias. No vamos a pensar en primera instancia que es un linfoma ni una leucemia, pero si todo está negativo, la serología está negativa, el paciente no mejora, los cambios se pueden diferentes, el vaso es más grande y hay alteraciones en el flujo de sangre periférico, entonces vamos a pensar que sí podría ser una leucemia, es una cosa dolorosa, pero muchas leucemias, muchos linfomas, el niño normalmente sale más adelante, pero el diagnóstico es así. Pasa por varias emergencias, por síndrome febril, que decían que era un virus, que otra cosa, pasa, hasta un día viene el chamo con mini blanco, y todos son blancos, porque la médula
inmadura. Porque el sistema hematopoyético no se ha establecido y el vaso está grande porque durante muchos años, quizás hasta los 12 años, ese vaso puede ser soporte de enfermedades hematológicas. Uno está tranquilo cuando ese vaso disminuye. Hay poblaciones por raza que pueden tener el vaso más grande que otro, por ejemplo. Yo soy negro. ¿Qué soy? Mestizo. Yo soy alemán. Ah, no creen. ¿Tú creías que yo soy alemán? ¿Tú? ¿Quiénes creen que yo soy alemán? Levanten la mano. No, por votación. ¿Por qué? ¿Quiénes no creen que yo soy alemán? Bueno, yo soy alemán. Mi apellido es una transformación. Esa es la transformación. El apellido mío es el mismo apellido de la gente que tiene el Selva Negra en la colonia Roberto. Pero unos alemanes que se metieron entre Aguarico y Bolívar y se metieron como expedicionarios. Un grupo alemán que llegó en la década de 1800, 1850. Y entonces, ¿cómo descubrí eso? ¿Cómo creo yo que es eso? Ese cuento me lo echaba mi papá, de que su abuelo era un tipo que medía como 2 metros y tenía los ojos como el cielo azulito, catines. Entonces la gente que ustedes ven por Santa María de Pires son tipos como él, tipos altos, con cambio del pelo y con los ojos rayados como color miel, verdoso, azul. Son gente que del llano no deberían ser así. Fueron esos alemanes que se cruzaron con la gente de la población. Entonces cuando fui una vez al Hotel Selva Negra, me doy la sorpresa y cuando ves ahí, ¿te has ido al Hotel Selva Negra? Claro. ¿Quién tiene un carro? ¿Nunca he llevado a la novia o el novio a la Selva Negra? Ni a comer rodillas. No. La colonia. ¿La busca? ¿Nunca? El Hotel Selva Negra es el hotel turístico más importante. Bueno, un hotel familiar, no un tiradero. Un hotel familiar. Entonces, cuando vean ahí la placa, digan, adelante, se van a acordar. Coño, fue lo que decía. Listo, ¿no? El examen. Describe las 5 características del hígado. ¿Cuáles son? Una que la van a poner en el examen. Romo importante. O está inflamado o no está inflamado. Romo importante. Es importante, yo no le creo mucho, pero bueno, esos señores de ahí decían que tenían un borde importante. Pero sí, pero ¿cómo saber si es importante? O sea, uno tiene que saber por cosas fallas. ¿Cómo sé si es importante y si es un bordecito redondito? Porque yo hago la paroscopia para hacer biopsia. Entonces, casi nunca me conseguí un hígado cortante. Un hígado cortante es un hígado, como le digo, que cae sobre las vísceras, sobre los intestinos, pero cae como una sábana. Exacto. Entonces, esos pacientes, nosotros les hacemos a veces biopsia hepática porque entramos a hacer una colecitomía. El cirujano me dice, no, sube, no sé qué, no. Entonces vemos el hígado, el hígado es importante, pero tiene fibrosis supracapsular. O sea, tiene como una película blanquecina entre la cápsula de glicio en el parénquima y ese paciente interesa tomar una biopsia hepática. La biopsia hepática y después descubrimos que la señora tenía una enfermedad que producía cálculos en la vesícula. Y por eso le estaban haciendo la colecitomía. Entonces, es como hacerla. Como también se encontraron en la historia que hay pacientes que van a operar de la vesícula y sorprendentemente es un hígado nodular. Eso pasa también sobre todo en las emergencias. Pacientes con dolor abdominal, biliar, de hacer un negro, vesícula con paredes fibrosadas, cálculos de la vesícula, 18.000 blancos, hay que meterlo a pabellón. Y cuando lo meten,
No solamente tener problemas de hígado, sino que tiene un hígado micronodular, que se llama, que se toma una dosis, tiene cirrosis. ¿Okay? ¿Qué otras cosas pueden causar dolor cuando hay crecimientos mayores inflamatorios? Por ejemplo, los accesos hepáticos, ¿cierto? Entonces los accesos hepáticos se clasifican como una causa de dolor abdominal en el hipocondrio derecho, inflamatorio, que puede tener relación con un síndrome diarreico anteriormente, que puede ser por amida o puede tener relación con infecciones intraabdominales que pueden causar siembra a nivel del hígado. Por ejemplo, infección de bacterias así que producen pus. No, pero ¿de dónde las infecciones? No me digan el germen, Dios mío, díganme la infección donde ocurre. ¿Ah? No, de piel el hígado. Intraabdominales, infecciones intraabdominales que provocan acceso. Intraabdominales, bueno, está bien. Intraabdominales, vísceras dentro de la barriga. Peritonitis, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra víscera está en la barriga? Pero que es del retroperitoneo. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Infecciones? Pielonefritis. El tracto urinario, las altas, las pielonefritis. Muy bien, ¿qué más? Van a poner eso. ¿Ustedes entregaron el rosario? ¿No? Anoten este término. Piliflebitis. Piliflebitis. La apendicitis. La apendicitis, muy bien. Profe, la ETS, ¿Ah? algunas ETS, como clamidia, gonorrea. ¿Cómo se llaman esas ETS? ETS es enfermedad de transmisión sexual, pero ¿cómo se llama? Clamidia y gonorrea. No, los gérmenes no, chicos. ¿Cómo se llaman? Para que produzcan infecciones intraabdominales en la parte baja del abdomen. Genitourinaria. No, no son genitos, no saltan los chicos. ¿Cómo se llama? No son enfermedades de transmisión sexual, pero son enfermedades asociadas a salud. Exacto. ¿Cómo se llama? Enfermedad inflamatoria pélvica, leucorrea, dolor abdominal por celíaca derecha, izquierda, fiebre, mucho dolor en la región hipogástrica, una mujer sexualmente activa. ¿Qué más? Anoten en el glosario. Tiflitis. Un quiste de ovario roto sobreinfectado, muy bien, eso te puede dar acceso, también transitorio, pero no es lo común, pero está. Porque cuando es un quiste que se rompe y cae sangre y se sobreinfecta, hace una peritonitis, normalmente eso se resuelve. Pero las infecciones del tracto urinario, las pielonefritis, muchas veces son resistentes. El paciente puede tener contaminación por contigüidad del hígado, porque uno ve y dice en el dibujo de los libros, tú ves el hígado por allá, no, todo eso está pegado, todo eso está pegadito en ese espacio. Divertículos perforados. Divertículos perforados no, porque si perfora tienes una peritonitis, ya me dijeron peritonitis. Diverticulitis sí. Porque los divertículos, tú tienes diverticulosis, que es tener los divertículos. Tienes diverticulitis, que es inflamación de la pared de los divertículos, que es el proceso inflamatorio. Y tienes la perforación diverticular, que es la otra complicación. ¿Cuál es la otra? La hemorragia por enfermedad diverticular. Pero para que cause infección, tienen que estar sépticas y no haberse diagnosticado eso. Pero sí, de la un embarazo ectópico no diagnosticado, que le mandaron Polipán y Bucapín, y mandaron para la casa y la mujer estaba bien perdida. Y entonces hace acceso hepático múltiple. Eso suele pasar. Dolor ya viene como dolor abdominal, náusea, vómito, dispepsia, llenura, no sé qué cosa. Y entonces le hace el electroextermino a un muchachito allá. Y entonces la muchacha miente. Pero las mujeres mienten. ¿Qué no le ha pasado que las mujeres mienten? Los hombres también, pero las mujeres son tan... Por eso que las mujeres son lo más arrechos que tienen.
las mujeres son tan arrechas que no les importa jugarse la vida para mantener su punto. Entonces ellas están no jodas con esa barriga principal y ellas no son aquí. Nomás estoy que te cambie a ti para que al lado, ponte ahí adelante. Un acceso plénico puede causar eso por contigo. Ahora, ¿cómo nos explicamos que tengas una infección aquí en la piel? Bueno, tiflitis, ¿qué es la tiflitis? Es la infección que ocurre en la válvula ileocecal, donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Como eso está tan cercano por la parte vascular del colon derecho al hígado, esa infección puede pasar perfectamente por el sistema portal y llegar al hígado y produce accesos múltiples. Entonces, se trata de pacientes que refieren a enfermedades graves, vamos a ponerle 34 años, cuando presenta dolor abdominal tipo cólico, cruzante, irradiado a flanco del lado derecho, pues la colon derecha y la al flanco posterior, zona lumbar derecha, con diagnóstico de apendicitis aguda. Okay. Tiene 8 días de evolución porque se tomó una buscapina en el trabajo y cuando le hace el eco, tiene múltiples imágenes. Tiene algo inflamatorio infeccioso que causó siempre arriba. Y eso normalmente desaparece con la actividad. Y también tiene que quitar la causa, que es el problema película. Bueno, si tienes una infección urinaria, el paciente, por ejemplo, que tiene una prostatitis, que tiene un cálculo atorado en el uretra y tiene una infección muy severa con criterios de sepsis, puede hacer siempre. Pero los accesos son múltiples. Normalmente los accesos hepáticos múltiples son bacterianos, mientras que el acceso hepático único tiene pocas connotaciones. Entonces uno es el parasitario que es la amiga, acceso hepático amiga. Y el segundo, que es el que le dije que tenía el signo de Acosta-Ortiz, son por tuberculosis o micosis, cosas infecciones sistémicas que producen un acceso hepático único, una caverna. Entonces, el signo de Acosta-Ortiz, ustedes me van a buscar, no, yo sé que es la ocultación de los medios cardíacos. Los accesos hepáticos únicos se describieron mucho con este signo de Acosta-Ortiz en la época de donde no había electricidad, porque ellos sentían que había una cosa que latía ahí y cuando lo llevaban a cirugía normalmente eran de más de 10 centímetros. Y eso se llama tuberculosis. Son accesos hepáticos que tienen un gran tamaño y son. El paciente con tuberculosis que hace una lesión de este tipo, vas a pensar que por tuberculosis. ¿Okay? Vamos a salir del hígado. Bueno. Para lo que nos va con la semiología del hígado, tenemos otras causas que son por problemas de medicina interna. Entonces, cuando tienen así, del hígado salen otras cosas, ¿cierto? Entonces salen las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas van a caer en el corazón. Entonces, ¿cuáles son las causas de hepatomegalia? Cuando tienen un problema cardiovascular como insuficiencia cardíaca, la congestión de las venas suprahepáticas que hace que el hígado crezca y sea congestivo y se produzca un hallazgo semiológico que se llama, que relaciona el hígado con el riñón, el hígado con el corazón. Dime, ¿qué querías decir? ¿No la levantaste? Yo vi que hiciste así, aguante. El flujo hepatocelular. Si ustedes tienen el hígado grande, ¿verdad? O tienen un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, porque no todos son los que tienen que están congestidos. Y tú ves que hay congestión urinaria, ¿cómo ustedes hacen para aumentar la visualización de la hipocondria? Entonces, a veces ustedes tienen un dato para que vean el pulso venoso. No lo veo. Ustedes ahí hacen. Me meten la mano del hígado.
Está como incubitada la yugular externa. Tiene reflujo cardiovascular positivo. O sea que ese paciente debe tener insuficiencia cardíaca de líquido. Ahí se pelaron unos que les pregunté una broma de la insuficiencia cardíaca esa, también quería ser bien lo de la cierre de las válvulas y esas cosas, ¿verdad? No se peleen en eso. Salimos del hígado, llegamos al vaso, ¿verdad? Causas de crecimiento del vaso, infecciones virales, ¿cuál? Citomegalovirus, hilar, ¿qué más? Hipertensión portal, ¿qué más? Ya, el mató. Citomegalovirus, infecciones, citomegalovirus, o cualquier virus que produzca esplenomegalia. Hipertensión portal, muy bien, cirrótico no, cualquiera de las causas, pero la hipertensión portal tiene que tener semiológicamente el vaso grande. A menos que estemos en España o en el primer mundo, que puedes tener hipertensión portal porque ellos hacen cateterismo de la vena porta y establecen el gradiente entre la vena porta con balón y sin balón. ¿Cómo es eso? Las enfermedades sistémicas, la micosis profunda, la tuberculosis, enfermedades granulomatosas se llama eso, en el granulo grande. ¿Cómo hacen para medir la presión portal? O sea, digo, coño, pues ¿cómo sé yo si tengo hipertensión portal antes de que tenga el vaso grande? Hay un método, claro. Se llama el gradiente de la vena porta, que establece que usted se mete en la porta con un cateterismo y aquí llega a la porta y inflas un balón. Y tomas una presión con el balón inflado y sin el balón. Y si recta y te da un gradiente para hipertensión portal, tienes una enfermedad que te produce hipertensión portal, aunque no tengas clínica de hipertensión portal. ¿Bien? Entonces, ¿hay maneras de determinarlo antes de que tengas semiológicamente la prueba? Sí, pero en Venezuela creo que todavía no se hace. ¿Qué más? Otra causa de esplenomegalia. Infecciosa. Trombosis de la vena porta. Muy bien. Se trombosa y crece. Pero, ¿cómo? Ahora tú que eres multicriteriano. Si tú tienes un paciente que tiene cirrosis o tiene hipertensión portal, que cursa con una destrucción masiva de las plaquetas por debajo de 150.000. Cuando tú vas y controlas a ese paciente, que yo lo veo aquí en Caracas, pero tú lo ves allá en el Furrial, porque vive allá, me quieres llamar por una alarma, porque tú sospechas que tiene una trombosis venosa profunda, una trombosis de la vena porta, sin dolor. Le pediste un laboratorio. ¿Cuál parámetro del laboratorio se modifica? Sencillo. La pregunta es sencilla. ¿Cuál parámetro del laboratorio se modifica? Si tú tienes un paciente que tú controlas, que sabes que tiene hipertensión portal, se modifica y tú tienes un hallazgo de trombosis en la porta, sin dolor, sin transaminasa cardíaca, porque te comenzando. ¿Qué es lo que tú esperarías? ¿Qué es lo que tú esperas conseguir en un paciente que tú conoces que tiene hipertensión portal por cirrosis? En la hematología, ¿qué esperas conseguir? ¿Lo pueden ayudar? En un paciente con cirrosis, ¿qué esperas conseguir? No, en la hematología. La hematología completa. Aumento. Lo normal de un paciente con hipertensión portal es aumento. ¿Qué se produce en la hipertensión portal si el vaso es grande? Eso se lo dije la vez pasada. ¿Cómo se llama el término? Hiperesplenía. O sea, el vaso aumenta su función porque tiene más riego de sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué le ocurre al paciente cuando tiene hiperesplenía? ¿Cuál es la función del vaso? Destruir, ¿cierto? Entonces, si aumenta eso, la destrucción causa leucopenia, trombocitopenia y anemia. Entonces, ¿qué hace que tú sospeches que un paciente que tiene 5 años teniendo su laboratorio, con eso bajo, tenga una trombosis de la porta? En la hematología, que se modifique el valor de las plaquetas.
Si un paciente tiene hipertensión portal y tiene 90.000 plaquetas acumuladas en 90, 100.000, que yo sospecharía en el control de la consulta, que cuando yo llego con unas plaquetas en 250.000 y le hago reumatología 200.000 plaquetas, algo pasa. Ya te seguro que se está obstruyendo, porque si se obstruye, el flujo de la vena corta hacia el vaso, ¿okay?, va a disminuir el hiperestéreo. Entonces, esos son los controles rutinarios que se hacen. Entonces, pacientes que tienen trombosis en la porta, es raro que puedan tener trombocitopenia. Porque si a menos que es un segmento de la porta que sea fuera de que sea en otro lado, por ejemplo aquí con la confluencia de las venas largas. Otra causa de infección de pleuromegalia común en los valles del Tuy. También en los valles del Tuy. Está podrido con su bicho. Salud. Claro que sí. ¿Dónde está mi estudiante favorito? Doña Blanca. Te quedas poniendo los otra vez. Vamos a ponerte morada. No puede ser. En los valles del Tuy causa de esplenomegalia. Infección. Ya dije. Chaga no. ¿Entendió? Malaria. No hay malaria en los valles. Ah, no. Y la gente, no come. Pero si hacen gotas gruesas ahora en todos los ambulatorios de allá abajo, ustedes van a trabajar por ahí, charallarle, ocumares, y ven gente con síndrome de esclerosis pulmonar que lo hemos hospitalizado aquí. ¿Y de dónde viene usted? ¿De usted ha ido a Amazonas? Entonces yo siempre me echo a soy infectólogo. Pero yo digo, ajá, ahora explícame cómo coño soy yo ese mosquito de allá con ese parásito y se metió charallar. Yo le digo mucho a los infectólogos, hay muchos amigos muy infectólogos, pero a veces se comen con esas teorías que les tienen. Yo no me explico cómo una gente que vive en el piso 35, que no ha visto un zancudo en hace 10 años, que le den. Entonces yo le digo, no sé, aquí pasa un mes arriba. No, yo le digo, ¿cómo se le dice zancudo? Él me dice, no, pero debe tener una picadita, no tiene. Él se llama Napoleón, yo siempre se llama Napoleón, no tiene Napoleón. ¿Dónde sacó esa esa señora? Entonces hace unos 2 años salió un artículo interesante que decía que quizás un mecanismo de contagio dengue que es a través de las microgotitas de la comida. O sea que es reactiva. Entonces yo le dije, a lo mejor eso es lo que tenemos, como ustedes dijeron que el dengue es el mosquito. Vamos a matar mosquitos. Pero a lo mejor hay otro mecanismo, todo junto. Entonces, ¿cómo nos explicamos que haya ahí en Cocumares si el mosquito venía de allá de Amazonas? ¿Cómo se vive? ¿En un carro? Sí. Solo tiene que estar ustedes más que yo. Entonces, el patas blancas es el del dengue, no es el del otro. No sería que ese tipo, ese mosquito por esa sangre infectada no tiene que ver con el mosquito, sino que cualquier mosquito puede chuparse la vaina con el torrente sanguíneo de otro. Esa es mi explicación. Porque cómo se modificó los insectos de allá de Amazonas para acá. Primero que la humedad, pues la vi. Los ríos no son iguales. Una causa de hipertensión portal por parásito. ¿Cuál es el parásito venezolano que produce hipertensión portal? No transitoria como el paludismo, que produce hipertensión portal porque se inflama todo y todo crece. ¿Sabes? No, a mi vecino no. Allá.
Pero no van a ahí. Las filiales, ¿cuál? Le doy el punto, pero le doy el punto de menos de estrategia y ahora atrás. Robándose los premios de los otros. ¿Cuál filiales? Yo sabía que se era la que produce la bilancia. ¿Dónde se consigue la bilancia en Venezuela? Eso se lo daban en parásitos, pero yo creo que como que nosotros damos mucho. Había una guía de parasitología que era excelente, que te decía cuáles eran los estados donde se presentaba todo eso. La bilancia se consigue en el sur de Aragua, en el norte de Guárico, en un pueblo que se llama San Casimiro. Cuando van por la vía de los valles de Tucha, que van a San Guárico, van viajando. Parece que viven una cultura. El asador. Por ahí. Entonces, en San Casimiro hay unos riachuelos. Y esos riachuelos tenían flujo de agua poquito. Entonces salían unos caracoles. Y esos caracoles, la gente se metía en el río en Semana Santa y salía con una picazón en el cuerpo brutal, porque la filaria entra por la piel, llega al torrente sanguíneo y después se ubica en el sistema portal y produce hipertensión portal no cirrótica. Esa es una de las primeras causas, la primera causa de hipertensión portal no cirrótica en Venezuela. ¿Okay? Pero los riachuelos no solo son de San Casimiro, también hay riachuelos en Sarasa. Tanto es así que hace unos años vino un paciente de 19 años diabético tipo 1 que venía con hipertensión portal subcirrosa. Yo lo vi y le pregunté a él dónde vivía en Sarasa. Entonces hay una zona que se llama el terminal. En el terminal, cuando yo estaba pequeño en el liceo, era una zona que no estaba, como decirte, había unos riachuelos que no se habían embaulado, unas quebradas, unas cosas. Y siempre que llegaba invierno, comenzaban a salir unas cosas que le llamaban las guaruras. Las guaruras eran unos caracoles que incluso emitían un sonido. Y esos caracoles, cuando ves los libros de parasitología, son los mismos caracoles que iban en el riachuelo. Entonces, el chamo se bañaba en los ríos cercanos a eso y se consiguió la serología positiva para bilarse como causa de hipertensión portal. Pero los vectores de las pilares no son los caracoles, son los crematorios. Bueno, pero el caracol está infectado. Como tienes el agua infectada por los caracoles, ahí está la filaria. De hecho, lo que se te mete en piel es la filaria. Lo que te hace la inclusión en la piel es la filaria. ¿No es lo que se conoce como dermatitis arterial? Sí, eso es. ¿Qué pasó cuando creció el pueblo? Obstruyeron la quebrada, porque construyeron cosas. Los caracoles no les llevaban agua y se desaparecieron. Es el único caso que yo conozco de una paciente que tenga una filaria o una bilaria viniendo de pueblo que no era lo que decía la guía de parasitología. Decían Guárico, pero el norte donde estaban los ríos. Por ejemplo, en la Gran Sabana no hay bilaria porque los ríos son de un caudal más rápido. Tiene que empezar. La otra cosa que modificó eso fue la siembra. Los venenos, los pesticidas mataron al caracol. Entonces, si no tienes el reservorio, no vas a tener una infección. Entonces, gracias a Dios. Entonces, si van por San Casimiro, van a conseguir que hay mucha gente en Semana Santa, cuando pasan por esa vía que van hacia allá, van a ver que la gente sale a la calle casi en traje de baño y una cosa en la carretera porque vienen del río. Una costumbre. La mayoría de la gente tiene una. Fíjense, la mayoría de los profesores de parasitología anteriores que formaron a los venezolanos eran alemanes. O sea, venían desde Europa a estudiar las enfermedades tropicales. ¿Ves? Entonces, ellos se quedaron, hicieron familia y también investigaron mucho. Salimos del hígado y del vaso. Ajá. El vaso hay una sola cosa que les voy a decir. Hay varias formas de crecer el vaso. Como ustedes vieron en la hipertensión portal, el vaso crece. Aquí está el vaso.
y él tiene su vena en esta zona, ¿verdad? Y aquí se conecta con el ombligo, que se conecta con la vena que dividió el ligamento. Cuando se produce hipertensión portal, que es el aumento de esto, recanalización de la vena umbilical, crece y se produce la cabeza de medusa. ¿Me entienden por qué todo se junta? Entonces, cabeza de medusa, esplenomegalia y así. Sí, esta amputación, este colapso de la vena umbilical que tenemos nosotros, que cuando nos cortan el ombligo, les era lo mismo, una cosa como que agarrara una cinta plástica adhesiva y la dobla, eso. Se forma el ligamento divide el lóbulo izquierdo del derecho. Cuando él se recanaliza, porque ahí aumenta la presión portal y ellos buscan manera de salir por algún lado la presión venosa, se hace recanalización de la vena umbilical y aquí se forma la cabeza de medusa. Aparece así y también esplenomegalia, pero el vaso tiene una característica, crece en sentido longitudinal. Si es vascular, va longitudinal hacia la fosa ilíaca derecha. Ese es el crecimiento vascular del vaso, pero hay otros crecimientos del vaso que son hacia la fosa ilíaca izquierda y hacia la espina ilíaca anterosuperior, que es cuando crecen hacia abajo. Entonces aquí está el calazar, la histiocytosis X, ¿okay? Y las enfermedades normalmente oncológicas. El crecimiento del vaso en los linfomas lo vamos a conseguir que es un poco más hacia la espina ilíaca anterosuperior, ¿okay? Porque es infiltración del tejido linfoma. Hay como 10 causas de crecimiento del vaso hacia la fosa ilíaca izquierda. ¿Okay? El más común de conseguir es este. Pero cuando conseguimos un vaso que va hacia abajo en este sentido, son por pocas enfermedades. Es como cuando dicen en medicina, ¿qué enfermedades te dan más de 100 de velocidad de sedimentación globular? Lupus, tuberculosis, histoplasmosis, infiltraciones medulares, esto que producen velocidad de sedimentación por encima de 100. Son pocos. Cuando ver un caso clínico que no hay velocidad de sedimentación por encima de 100, es poco probable que sea una bacteria con una sepsis, una cosa. Eso normalmente lo da enfermedades granulomatosas. ¿Okay? Tenemos la vesícula, facilito. Entonces tenemos causas de dolor, el dolor es tipo cólico normalmente, ¿okay? Y puede producir algunos signos clínicos. Por ejemplo, si tenemos enfermedades que se asocian al conducto o la confluencia en esta zona de la bilis, de los conductos biliares, el hepático común, el colédoco, que llegan aquí, van a producir ictericia obstructiva. Si tú tienes una enfermedad que afecta a esta zona, van a producir que estos conductos se dilaten y se produce hiperbilirubinemia diurética, con elevación de copatas alcalinas y GGT. Que era eso lo que decía, que esto se llama colestasis. Mientras que lo que se llama el patrón de elevación hepatocelular son por la AST y la ALT. Entonces las hepatitis virales, este hepatocelular, producen ictericia, pero con un patrón hepatocelular predominante. Por ejemplo, una hepatitis viral tiene valores de miles de transaminases, de AST o ALT. Ahora, nosotros nos podemos orientar hacia la causa del problema hepático, de las hepatitis agudas, de acuerdo al valor de transaminasa. Sí. Es una cosa muy común que ustedes se van a conseguir el resto de su vida, pero que no lo van a poder desaparecer ni que mueran 4 generaciones después. ¿Okay? Se llama el hígado graso. Entonces el hígado graso es una cosa muy común. Cuando produce elevación de las pruebas hepáticas se llama esteatohepatitis, porque es una hepatitis por grasa. Y es por eso ocurre un fenómeno inflamatorio de elevación. Pero eso tiene un patrón de elevación que nosotros los hepatólogos lo vemos de la siguiente forma. Pacientes que tienen más de 3 veces a 5 veces el valor de las aminotransferasas, se dice que, por ejemplo, los valores de aminotransferasas son 40.
y ustedes tienen entre 120 y 160, eso es un patrón leve. Vamos que escala de elevación de aminotransferasa. Eso es para un conocimiento general. No explicar materia de examen, pero tengo que ponérselo porque uno puede orientarse cuando está analizando para el examen final un caso clínico de acuerdo al valor de las aminotransferasas. Entonces, las aminotransferasas tienen estas elevaciones. Entonces, en el hígado graso van a tener transaminasas. Este patrón es el que mayor predomina. Tenemos una ST, por ejemplo, que tiene 60 y una ALT, que es la propia enzima que se eleva en el hígado graso, que tiene 120. La ALT, acuérdense, siempre va a estar implícita en una enfermedad hepática predominante. La AST va a estar implícita en muchas enfermedades, problemas de riñón, pulmón, esófago, estómago, metástasis, cosas así. Si ustedes consiguen un paciente que tiene pérdida de peso, hepatomegalia, tiene ictericia y tiene un patrón de transaminasa que es 260, siendo AST y ALT respectivamente, ustedes pueden sospechar que ese paciente debe tener una enfermedad oncológica metástasis. Si adicionalmente a eso le sumamos la fosfatasa alcalina, que se ve en todas las cosas malas y en las granulomatosas. Por eso es que las pruebas hepáticas, yo les digo, deben leer mucho. Búsquense ese libro que se llama La Clínica y el Laboratorio. La fosfatasa alcalina es un marcador que poco lo pedimos, poco lo piden los enfermeros. Lo piden transaminasa, pero no pongan fosfatasa y es importante para saber cuál es el patrón de elevación. Si usted tiene una fosfatasa alcalina que tiene el valor de corte es 180 y tiene 600, todas las fosfatasas alcalinas por encima de 600 son malas hasta que se demuestre lo contrario. O sea, si tienen un problema de hepatomegalia, ictericia, no le consiguen ningún tumor, pero una fosfatasa alcalina que tiene 800, eso es malo hasta que se demuestre lo contrario. Malo, digo yo, desde el punto de vista del uno, debe ser oncológico. ¿Ok? Ahora, fosfatasa alcalina por debajo de 600 puede ser colestasis por algún problema. Por ejemplo, infecciones por tuberculosis, infecciones por hongo, linfomas pueden producir elevación de la fosfatasa alcalina. Y también de la GGT, que son los dos parámetros primordiales. Entonces, si tenemos un paciente que tiene saliendo del hígado, sospechamos que porque tiene ictericia, tiene un problema biliar, lo primero que vamos a ver es buscar el método semiológico por lo cual yo podría pensar que él tiene dilatación de vías biliares. Entonces, semiológicamente hablando, sin laboratorio, en un paciente que se presenta con ictericia, uno tiene que ver varias cosas. Uno, grupo etario, joven, viejo, como yo, y anciano. Ictericia en joven, hay muchas causas que lo pueden ser buenas, pero ictericia en viejo, no. ¿Qué más buscamos en la historia? Primero, el grupo etario. Vamos a ponerlo académicamente hablando. El grupo etario. En quien se me está presentando el problema de la ictericia. Segundo, si esta ictericia genera dolor o no. O no dolor. Si hay pérdida de peso. Si hay colurito. Si hay prurito. ¿Qué más? Si hay alteraciones evacuatorias, esteatorrea. Todas estas se pueden presentar como una hepatitis colestática. Y una muchacha que fue en diciembre para allá para Margarita, se comió todos los campos de función que había en la playa, los tostones con rosado. Los jogotos no, porque los jogotos viernes, pero la mantequillita del botecito sucio
normalmente. Y hacen coluria, prurito, esteatorrea, ictericia, malestar general, debilidad, cansancio, bueno, debe ser una hepatitis. Pero un paciente que dice que tiene 50, 60 años y hace ictericia, coluria, prurito, esteatorrea, así sin dolor, se llama ictericia silente. Ese término, ictericia silente, habla de que debe ocurrir algún problema que no es porque se obstruya por algo externo, por ejemplo un cálculo, ¿ves? Que esté aquí. Normalmente porque tiene enfermedades inflamatorias de los conductos, que son los colangiocarcinomas o los tumores que vienen en el confluente líquido pancreático, que al crecer producen estenosis en la ampolla duodenal y producen dilatación del líquido. Ahora, ¿cuál es un signo clínico y característico en un paciente que tiene ictericia silente? De que hay algo malo, que la vesícula sea palpable o no. Entonces, la vesícula palpable quiere decir y expresa una cosa que se llama vesícula en porcelana, y también expresa crecimiento vesicular que va a estar hacia el lóbulo derecho, hacia el hipocondrio derecho. Entonces tiene ictericia silente con vesícula palpable, que eso es un tumor del confluente líquido pancreático hasta que se denunció. Si es un eco que le hace en la vesícula de más de 10 centímetros, ya esa vesícula debe ser palpable. El criterio ecográfico de que esa vesícula se está contrayendo y creciendo para tratar de vencer una resistencia que está aquí abajo. Un paciente que tiene dolor abdominal, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, mujer, preferiblemente hablando, las mujeres tienen un mayor riesgo de litiasis vesicular. Dolor abdominal en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, distensión abdominal, fiebre, y le hace una maniobra y tiene punto de McBurney positivo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un paciente que tiene dolor en esta zona del abdomen. ¿Sí? Pero si tiene esa cara y le dio después de que se comió una hamburguesa, ¿cuál es la probabilidad más alta que sea un tumor de cabeza de páncreas? La posibilidad que sea más alta que sea una colecitis. ¿Okay? Ahora, le dio ese dolor, pero la paciente se tomó una vitacina y le calmó. Y comió sano, hizo dietica, no sé qué, no, pero 5 o 6 días después se pone histérico. ¿Qué pasó? El cálculo de aquí, a lo mejor tenía cálculos pequeños, vencieron la salida del conducto cístico y entonces está aquí abajo. Entonces, cuando esa historia está en un paciente joven que hizo un dolor abdominal muy fuerte y después 3, 5 días después comienza con signos de prurito, de diarrea, ictericia, esas cosas, uno dice, eso debe ser un cólico biliar. Y ese cólico biliar que ya no está en la historia, seguramente hizo que un cálculo se fuera a los conductos y se llama una colerocolitis. Entonces uno clínicamente sabe lo que tiene el paciente y va a ir a buscar los métodos diagnósticos para hacer este diagnóstico. ¿Cuáles son? Clínicamente hablando, ¿de palpa la vesícula? No debería estar obstruido de una manera maligna como tal. 2. ¿Qué estudio le hacemos para ver esto? Es un eco donde vamos a ver las vías biliares. Y si las vías biliares están dilatadas, éxito diagnóstico. Si las vías biliares no están dilatadas, ahí viene el problema. Porque esta muchacha tiene esto, tiene esto, tiene esto. Si no tiene las vías biliares dilatadas, entonces ahí usted pide un examen de sangre. No hay cálculos en la vesícula, también puede pasar. O pides un examen de sangre. Entonces tiene las aminotransferasas altísimas, elevadas, y tiene un patrón de colestasis colesterol. Entonces aquí viene el problema. Ella tiene historia de un dolor abdominal y después hizo una ictericia. ¿Qué puede estar pasando? Y tiene la transaminasa como que fuera una hepatitis viral. Bueno, consideramos cuáles son los virus que pueden producir colecitis. ¿Cuáles son los virus que pueden producir colecitis?
que producen colecistitis a cálculo. Entonces, cuando estudien general, ustedes van a ver cuáles son las causas de colecistitis que producen dolor abdominal. Tienes virales, bacterianas, obstructivas, todo eso. Inmunológicas. Entonces, se produce y se llama colecistitis porque la pared de la vesícula está gruesa, colecistitis, ¿ok? A calculosa. Entonces no la vas a operar. ¿Por qué no la vas a operar? Porque tú no tienes evidencia de que haya cálculo, no tienes evidencia de que haya dilatación de vías biliares, pero muchas pacientes de estas las operan. Debe tener cálculo. Entonces, lo opera y sale la biopsia. Tremenda metida. No, eso es dolor. Puede no tener fiebre, puede no tener calofríos, no puede tener un malestar general. Ya agarró, besó a su perro, o besó un perro a la amiga, y entonces, porque los que besan perros normalmente agarran toxoplasmosis o bichas, citomegalovirus, y después se la pegan al novio, y después comienzan con una calofrío por ahí. La gente que le gusta besar a su perro, si su perro está sano, y es su gusto, bueno, béselo, pero hay vainas que se transmiten por los perros. Y si los perros se buscan con otros perros, ¿dónde meten la lengua? En el fundillo del otro perro. Es así. Cuando ustedes ven dos perros, ¿qué es lo primero que hacen? Se vuelven. Y el oler más que estoy aquí en medio. Se acerca. Entonces tú dices, ay, está bien, te voy a besar, pero te besar. Entonces, no hagan. Entonces tiene una colecistitis calculosa. Pero el eco no se ve que no es cálculo. Claro, padre. Ya yo dije que tiene eco y no tiene cálculo. Entonces, colecistitis calculosa. Pared gruesa, pero sin cálculo. Pero hay cirujanos que no se frenan. Porque ya pidieron la clave del seguro y ahí yo, ¿verdad? Entonces viene y se la mandan al doctor Tajú. Porque el doctor Tajú, bueno, la cara de se puso amarilla, ¿cierto? Y entonces viene y tú le pides, entonces viene y le pide, no, él es muy bueno. Él viene y le pide la prueba hepática y está así. O le pide qué pasó, la muchacha la operaron de la vecina. Esto es un caso en la vida real, recientico, calentico, del viernes. Entonces va en la opera por el dolor, no, que se estaba muriendo y una chama sana. Y después se presenta, yo creo que con esto no van a llegar nunca al diagnóstico, ¿verdad? Entonces se presenta varios episodios después de que lo operen del mismo dolor incapacitante, hipocólico, pulsante, microcólico de derecho, fuerte insensibilidad que le hace consultar la emergencia, le aparece a las 3 de la mañana, que es cuando el ritmo circadiano por fisiología hace que se comience a contraer la vesícula biliar. ¿Ustedes sabían eso? Saben eso. Ustedes, los cólicos biliares, que tienen cálculo normalmente van entre 3 y 5 de la mañana, cuando un cálculo se mueve, porque en ese momento el ciclo hormonal normal, el ciclo circadiano, hace que se contraiga la vesícula porque lo prepara para el desayuno. Pero ustedes a las 6 de la mañana están desayunando, ya su ritmo circadiano hace que a las 3 de la mañana la vesícula se mueve y se contraiga. Pero si tienes cálculo, vas a empujar los cálculos sin comer. Entonces esa es la diferencia de ese dolor que normalmente aparece en la madrugada. Comiste copiosamente el día anterior, cenaste, te haces una parrilla argentina y después comenzaste con el dolor en la madrugada. Eso es típico del cólico biliar. Entonces esta muchacha ha reconsultado varias veces a privado, le han llevado al manejo por un dolor que se parece a la vesícula y que en ese momento que hacen en la clínica y que lo llevan a la emergencia, le hacen el eco, una vaina porque le hacen el perfil cardíaco, porque el dolor es muy altísimo, que le tiran de glucopón, que piensan que se está implantando y le suben las pruebas hepáticas con la rotasa y la GG. Entonces, se mejora el dolor y se quita la elevación de las pruebas hepáticas. No han tenido
no tuvieron la intuición de hacer un eco con el dolor, porque se abocaron a que pensaba que era un infarto. Pero ya la prueba de parte. Ella va a la consulta mía sin dolor, la prueba está normal. Creo que le puede haber ocurrido, que causa de dolor abdominal. Imagínense, tiene dolor abdominal, la operaron de la vesícula, y ella tiene un dolor como el de la vesícula, que le da a las 3 de la mañana. Pero, y tiene elevación de la transaminasa. Cuando se le quita el dolor, le bajan las transaminasas. O sea que la causa de la transaminasa tiene que ser algo fluctuante, ¿cierto, Pablo? Eso es el primer punto. En el pensamiento médico, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted agarra, y no es que sea un paciente que le mandaron por transaminasa, sino que en una condición de dolor de mucha transaminasa. Entonces, es un dolor biliar, porque es igualito al cólico biliar. No sé dónde está ese dolor si esa muchacha ya no tiene vesícula. ¿La jura? ¿Sí tiene alguna? En el coledo con el conducto hepático. ¿Está bien? En las vías biliares. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llama el diagnóstico? ¿Qué le puede a una persona sin vesícula? Ojo, le pido la biopsia, la muchacha como todo le saca fotos, me trae la biopsia de la vesícula y sale la biopsia y no tiene cálculo. No tenía cálculo. Fue ese paciente que yo le digo que me dieron por el dolor y no tenía cálculo. Ni tenía barro. Entonces dice, hay que ver las cosas. Como una cosa adicional, esa muchacha, pasa que eso es mucha investigación, tenía un poquito de gripe los días que tuvo el dolor cuando la operaron. Tenía gripe y se tomó unos medicamentos, unos antialérgicos y un medicamento para la tos que tiene codeína, que se llama codelasa. Y le dieron para la tos de la gripe y después la tuvieron que operar la vesícula. ¿Cuál es el diagnóstico? Pero lléguenle por lo. Aquí los muchachos dieron los conductos biliares. Ahora, ¿qué parte del conducto biliar pudiese dar una clínica de un dolor como un cólico biliar? ¿Qué parte? Dividido en la hidrocolicitis con el No, en el nervio no. El nervio vascular del conducto hepático. No. Mira, bostezo. Usted está sabe que estamos pensando mucho. Esté segura. Medicina, más como. Aquí todo hace bien. Puedes comer, yo no tengo problema si ustedes se alimentan a esta hora. Entonces, no, está fina, no está amarilla. Ya no tiene vesícula, no te dije que me dio la foto de la vesícula. ¿Cómo se diría? De solo vías biliares, inflamación de vías ¿O qué cosa puede doler en las vías biliares por anatomía, como un cólico biliar que causa alteración de pruebas hepáticas? No es por una hepatitis, una obstrucción, ¿está bien? ¿De quién? Muy bien, pero ¿qué órgano? ¿Qué órgano puede producir un dolor similar para que no se le olvide nunca cuando diga, tú lo que tienes es páncreas? El páncreas no duele a menos que se inflame por páncreas, el hígado no es. El vaso tampoco, tiene que ver con las vías biliares. No se vayan para allá porque la respuesta está ahí, en las vías biliares. La respuesta está en la vía biliar y tiene que ver con el medicamento que se tomó para la gripe. Profe, ¿qué hace ese medicamento? Ni siquiera saber. La codeína mejora la tos, pero es un derivado del opio, porque la codeína deriva del opio. Entonces, ¿qué hace el opio en su cuerpo? No sé, ¿qué? ¿Aumenta qué?
Muy bien. Ajá. Y en las vías biliares que le quedan esa carajita, ¿qué verga depende del parasimpático? La ampolla, muy bien. No, aquí el perro. Porque eso, el esfínter de Oddi. Ahí hay un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Entonces, el esfínter de Oddi, el paciente susceptible puede producir que por el ópio, por la codeína, produzca disfunción del esfínter de Oddi. Cuando causa disfunción del esfínter de Oddi, se cierra, se dilata la vía biliar, ¿sí? Y produce alteración de las pruebas hepáticas, pero con dolor. Cuando ya se toma un lidán, que no es antiespasmódico, le relaja, porque evita este movimiento, relaja el esfínter, pasa el dolor y las pruebas hepáticas bajan. Y no se pone intensa porque no tiene cálculo. Entonces eso se llama disfunción del esfínter de Oddi o oditis. ¿O cómo, profe? Oditis. ¿Es un diagnóstico difícil? Sí, porque tienes que pensar. Si tú tienes una muchacha que no tiene cálculo en la vesícula y hace un dolor como un cólico biliar y estímulo, porque le pedí unas pruebas de biliar en el consultorio, sin dolor, y su transluminasa hipopatásicas están normales. Cuando tenía la clínica, tenía las pruebas hepáticas alteradas, no le hicieron eco abdominal. Durante el dolor no le hicieron eco abdominal, que es un error, porque el diagnóstico de esa broma, si hasta que no lo piensa. Claro, tú hubieras hecho con el dolor, le hacen el eco y tiene dilatación de vías biliares. ¿Cómo yo sospecho que debe ser un problema del esfínter por las transaminasas que bajaron? Y segundo, cuando le hice el eco que tenía el lunes, fue el dolor y ya fue la consulta el viernes, 4 días después. Cuando ustedes le hacen el eco, ustedes pueden tener las vías biliares intrahepáticas, ustedes pueden verlas cuando se ponen gruesas. Las vías biliares intrahepáticas de manera normal no se ven, sino que se ven cuando están gruesas, cuando hacen colatitis, hacen engrosamientos de su pared. Entonces el eco, cuando le hice el eco, se veía así. Se veía en el eco, unas cosas así, que son vías biliares intrahepáticas engrosadas. Acababa de pasar eso y la prueba está normal. ¿Qué le dije que hiciera cuando recibiera el dolor? Que se fuera a la clínica. ¿Por qué? Y bueno, eso va a ser una pesadilla. Porque para tú diagnosticar eso, tienes que hacer un eco en la clínica. O sea, no puedes irte a todo, puedes decir, tienes que hacer un eco en el momento del dolor, donde esté cero. Y dice, no, yo no vengo para acá. O sea, que puede ser que a las 3 de la mañana me van a llamar un día y me voy a tener que ir a la clínica porque tengo que hacer el eco y ver la dilatación de vías biliares para demostrarle al seguro que ella tiene dilatación de las vías biliares con alteración de prueba y tiene dolor. Y hay que hacerle con la radiografía retrograda que se llama CPR, para cortar este esfínter. Abrirlo, ¿ok? Cortarlo para que ya no tenga más nunca ese problema. Y usted, por ejemplo, le dijo que no era necesaria para hacer No, como nunca hace eso. Uno tiene que mantener, no es que los médicos no se piensan en la manguera entre ellos, no, pero es un concepto que tú debes saber cómo decírselo al paciente. Mira, evidentemente en este momento hiciste una colecistitis acarculosa, una de las primordiales causas que hay que sea por cosas virales. Quizás eso iba a pasar, pero los médicos que estaban ahí te evaluaron, como tú le dices, te evaluaron en su momento y quizás habían signos de irritación abdominal, lo cual yo no puedo saber ahorita que estoy sentado a hacer la consulta, sino que a lo mejor ellos evaluaron y consideraron que tenían que operar. ¿Ven? Pero fíjate una cosa, que es donde uno se lleva el chat. Doctor, mire, pero si yo tenía lo mismo que tengo ahorita,
¿por qué me operaron si igual no me resolvieron el problema? Y entonces uno comienza, pero bueno, es que las cosas, no sé qué. Hay unos médicos que no son así. Le dicen, no tuvieron que operarte, para ellos levantarse sobre los cielos y pensar que un paciente va a hacer algo con eso. La vanidad, la codicia y la avaricia son pecados capitales. Entonces un médico no puede ser vanidoso al momento de hacer lo mismo. Tú te sabes tu dinero, tú no es nada, pero si tu vanidad excede para poner en mal a un colega tuyo, no lo debes hacer nunca. Uno hace su vaina callada. Entonces yo le digo, bueno, pero lo que pasa es que en ese momento yo no estaba ahí para saber cómo estaba el dolor. A lo mejor yo mismo te hubiese mandado a operar y así ya se queda tranquilo. Pero vuelve. Pero ¿por qué me operaron si tenían las pruebas hepáticas alteradas? Entonces eso sí es inexplicable. Porque tú no puedes mandar al paciente a operar la vesícula si las pruebas de copatasa alcalina están altas. Si están altas, tú sospechas que tienes cálculo en la vesícula. ¿Qué pasó? Un calculito bajó para acá. No dilató las viabilidades de manera importante. Tú le operaste la vesícula, pero el cálculo quedó aquí. Entonces, cuando la GGT excede más de 56, que es un trabajo que hizo mi amigo, el doctor Alexis Sánchez, en los pacientes colecistectorizados con colecitis clínica de colecitis aguda, con una GGT por encima de 56, demostró que cuando ellos tenían más de 56 de GGT, que es un patrón corporal, casi siempre tenían que ir 1 o 2 años después a una CPR porque pasó un cálculo antes de la cirugía. Y ese cálculo poco a poco el conducto biliar fue creciendo y ese es el cálculo que tuvo que la vesícula. O sea, la GGT y las copatasa alcalinas no pueden exceder, no pueden estar alteradas cuando tú tienes un cólico biliar. Tú puedes tener la AST alta, el propio que lo tengas de la colecitis aguda, con una LT normal y copatasa y GGT normal. Si la copatasa y la GGT no están normales, tú tienes que pedir un estudio para ver las vías biliares. Entonces, hay 2 estudios para ver las vías biliares. Uno es la colandoresonancia magnética nuclear con efecto colangiográfico o resonancia magnética nuclear con efecto colangiográfico. ¿Qué es eso? Bueno, sin contraste, la resonancia hace una sustracción de imagen y te dibuja todo esto, porque utiliza la bilirrubina como contraste. Entonces tú puedes ver cuál es la desventaja, que con este estudio, que es el que está más a la mano en las emergencias, tú vas a ver es para ver más que todo continente. ¿Ves? Continente, o sea, la forma de las vías biliares. Tú puedes ver que aquí la vía biliar está adelgazada y puedes ver cálculos pequeños en ahí, pero a veces no lo ves sino solamente la forma. Entonces sospechas que tiene el conducto biliar que termina en punto. El estudio que ve el contenido de ese conducto biliar remanente después de lo de la vesícula se llama ultrasonido endoscópico. ¿Qué es eso? Una endoscopia con un eco en la punta. El eco sirve para ver más que todo cosas que están dentro de los conductos. Los estudios de tomografía y resonancia sirven para ver masa sólida y cosas que tienen continente, o sea, forma de los conductos. Entonces el ultrasonido endoscópico se mete con un endoscopio por aquí. Eso tiene un eco pegado en la punta y llega aquí. Y aquí el eco ve el páncreas de la vía biliar, entonces puede ver si hay calculitos pequeños. Ahí. Entonces si tú dices, bueno, este paciente que es joven, tiene mínimo riesgo, tiene una colecitis aguda, pero tiene la copatasa un poco alta, yo quisiera saber qué fue que un cálculo pasó y es un problema inflamatorio que va a pasar porque ya tiene dolor. Deberías pedir un ultrasonido que te vea si no hay cálculo y el cirujano con seguridad opera su vesícula. Porque a veces puede pasar que el cálculo sea por barro y un calculito así se fue por aquí y pasa el esfínter. Incluso ahí se rasga el esfínter. Ahorita se lo vamos a mostrar. ¿Okay? ¿Listo aquí?
Ya hablamos bastante de viabilidad. No, pues que estaba por encima de 56 y de 60 qué. La gente, si está por encima de 56, tiene riesgo de tener un calculito remanente ahí. Muchas veces va a pasarle que ahí sí, llega un paciente en la noche, colecicitis aguda, lo operamos mañana. Durante la noche, hace un poquito de cólico y pasa el cálculo. Y el cirujano lo deja preparadito para caballero, lo opera en la mañana porque tiene la evaluación anterior y después la muchacha viene con un cálculo y luego en eso pasa. A veces la fluidez de la bilirrubina hace que se acumule barro biliar en las vías biliares, o sea, eso no es una cosa que no va a pasar. Pero ya deben operar eso en caliente.